Buenas tardes, son las 5:16. Vamos a dar inicio a el encuentro síncrono de esta tarde. En estos momentos no hay ningún participante. Vamos a aprovechar para compartir eh, nuestra pantalla. Bueno, bienvenidos. Esta es nuestra segunda videoconferencia de este trimestre. Espero que durante el tiempo de la misma se pueda conectar algunos participantes. Lamentablemente no tengo feedback de si se está viendo y viendo todo bien. Por favor, cualquier cosa en lo que se conecten, les agradezco que me lo indiquen. Ok, el tema que vamos, bueno, generalmente me gusta comenzar estos encuentros preguntando las dudas que puedan traer hasta este momento con respecto a la unidad pasada que ya vimos o a lo que ya están estudiando de esta segunda unidad para la cual vamos a realizar ya la segunda evaluación, la segunda actividad sumativa la semana que viene. Bueno, recordemos que esta unidad, la unidad 2, corresponde a lo que son las ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos el aula, el contenido del aula, donde tenemos lo que es la introducción, los conceptos básicos, que les recomiendo que lo revisen, los tipos de ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales, ordinarias, parcial, etcétera, etcétera. Después tenemos los métodos de resolución, análisis de problemas relacionados, ejercicios propuestos, etcétera. Entonces, bueno, este es el contenido que nosotros vamos a revisar y les recomiendo que lo revisen y cualquier duda, pues ya saben, lo que tienen es que preguntar, que con muchísimo gusto yo se los, por el foro de dudas, les puedo dar todas las aclaraciones posibles. La parte de contenido que, perdón, les preparé para el día de hoy es sobre lo que son las ecuaciones diferenciales, los conceptos básicos sobre ecuaciones diferenciales. En esta unidad nosotros vamos a ver conceptos, tipos, soluciones, lo que es una solución general y particular, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un resumen de lo que vamos a ver. Pero vamos a arrancar con lo que es el concepto de una ecuación diferencial. Decimos que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes y estas derivadas van a ser respecto a una o más variables independientes. La forma en que se expresa o la expresión general de una ecuación diferencial es de esta forma que tenemos acá. Fíjense, m de x, y va a corresponder a la ecuación diferencial, m de x, y diferencial x, va a corresponder, perdón, a la derivada de la función que nosotros al final vamos a tratar de obtener, es decir, la derivada de esa función. O, y n de x, y, la derivada con respecto a x. Y n de x, y diferencial d va a ser la derivada de esa función con respecto a y. Entonces, la expresión general de la ecuación diferencial, que es la derivada de una función con respecto a varias variables, su expresión general sería m de x, y, porque en este caso estamos trabajando con variables x y y, diferencial de x, porque la primera parte es el diferencial de x de esa función, más n de x, y diferencial y igual a 0. Resulta que estamos hablando de una ecuación. En una ecuación vamos a tener términos igualados, ¿ok? Yo no puedo decir que es m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial y. Eso no es una ecuación. Tiene que ser igual a 0 o este igual a menos este, etc. Todos ya sabemos lo que es una ecuación y lo que es una ecuación, pero bueno, me gusta recordarlo para que no tengamos duda. Ok, tenemos dos tipos de ecuaciones diferenciales que son las ordinarias, lo que llamamos las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Una ecuación diferencial ordinaria es aquella que está compuesta por derivadas totales. No sé si recuerdan lo que era una derivada total. La derivada total es cuando yo tomo una ecuación
y la derivo con respecto a una variable independiente, ¿ok? La derivada completa. Entonces, está compuesta por derivadas totales, diferencial de x, y, z. Es decir, están relacionadas con una sola variable independiente. La derivada de y con respecto a x menos 5y igual a 1. Eso sería la derivada total de nuestra ecuación, de nuestra función original. Y la ecuación es diferenciales parciales, que está compuesta solo por derivadas parciales. Yo derivo con respecto a y, con respecto a x, con respecto a z. La derivada de z con respecto a y, de y con respecto a x y de z con respecto a x. Está relacionada con varias variables independientes. Ok, según el orden, podemos clasificar las ecuaciones diferenciales, es decir, ¿de qué manera? Revisar, a ver si hay alguien en el chat. No. Ok, entonces fíjense, llamamos orden de una ecuación diferencial, es el orden de la más alta derivada que haya en esa ecuación. ¿Ok? Ese sería el orden de la ecuación. Aquí tenemos una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? Fíjense, esto es la derivada segunda de y con respecto a x las dos veces, menos 5 por la derivada de y con respecto a x elevado al cubo. Vean la diferencia. Esta es la primera derivada elevada al cubo, mientras que esta es la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la más alta derivada en esta ecuación? Pues esta es la derivada primera y esta es la derivada segunda. Entonces, la más alta derivada es la derivada segunda. Entonces, esto es lo que llamamos una ecuación ordinaria de segundo orden. Aquí, en este caso, x cuadrado derivada de y, o diferencial de y con respecto a x más y igual 0, lo que tenemos es una primera derivada. Entonces, esta es una ecuación ordinaria de primer orden. Entonces, el orden tiene que ver con la más alta derivada que tengamos en esa ecuación. Luego tenemos el grado de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial viene dado por el exponente de la mayor derivada presente en la expresión. Entonces, fíjense, en el caso anterior, el orden correspondía al orden de la derivada, a la más alta derivada que yo tenga. En este caso, el grado corresponde al exponente de la más alta derivada que yo tenga. Ejemplo, diferencial de y con respecto a x más 5, de diferencial cuarta de y con respecto a x a la 4 elevado al cubo, más diferencial quinta de y con respecto a x a la 5 elevado al cuadrado. Esta es una primera derivada. Esta es una derivada cuarta y esta es una derivada quinta. ¿Cuál es la más alta derivada? Es decir, el orden, ¿cuál sería? 5. ¿Y cuál es el grado a que está elevada ese orden más alto? A 2. Entonces decimos que esta es una ecuación diferencial de orden 5 y de grado 2. Fíjense que son conceptos sencillos, lo que no podemos es confundirlos cuando estamos hablando de ello para que tengamos idea. ¿A qué llamamos solución de una ecuación diferencial? Llamamos solución de una ecuación diferencial si tenemos una función f cualquiera que esté definida en un intervalo y determinado. Se dice que la solución de esa ecuación diferencial en ese intervalo es una ecuación, es una solución de esa ecuación diferencial en este intervalo cuando la sustituimos en dicha ecuación y se reduce a una identidad, es decir, cuando la identidad se hace cierta. Vamos a tener dos tipos de solución, la solución particular y la solución general. La solución general puede estar dada de forma explícita y de forma implícita. No tengo a nadie aquí presente para que me diga, pero ya todos nosotros deberíamos de saber desde matemática 1, eh, que es, que es una función dada en forma explícita y una función implícita. En la forma explícita es cuando nosotros tenemos despejada la y, que sería la variable dependiente, con respecto a la x, en este caso que sería la variable independiente, cuando yo la puedo despejar. Cuando están mezcladas la x y la y no puedo despejar la y, entonces eso es una forma implícita, es una función expresada en forma implícita. Ok, entonces vamos a ver cómo es la solución de una ecuación diferencial a través de un ejemplo. Aquí dice hallar la solución de la ecuación diferencial para y sub 0 igual menos 3. Y la ecuación diferencial es y' más 4x igual 2. Ok, esta es una ecuación diferencial. Y me están pidiendo unos datos en un punto específico, ¿ok? Entonces, yo tomo y' más 4x igual a 2. Yo sé que y' es la derivada de y con respecto a x más 4x igual a 2. Ok, vamos a despejar y a separar
diferencial de y de diferencial de x. Como esto es una ecuación, yo puedo pasar el 4x al otro lado de la igualdad de la ecuación. Como el 4 está sumando, pasa restando, después tengo que aquí queda una división. Yo puedo en este caso, cuando estoy resolviendo ecuaciones diferenciales, tratar diferencial de y con respecto a x como si fueran independientes, es decir, como si fuera un término independiente. Entonces el de x, que está dividiendo el de y, puede pasar al otro lado de la ecuación multiplicando. Entonces nos quedaría de diferencial de y es igual a 2 menos 4x diferencial de x. Ok, ahora yo tengo que, aquí tengo una ecuación en la cual vamos a tener de un lado de la ecuación diferencial de y, y del otro lado tenemos todo lo que tenemos de este segundo lado de la ecuación es variable x. Entonces yo puedo considerar que las variables están separadas a partir del igual, ¿verdad? De un lado tengo diferencial de todo y del otro lado tengo x y x. Entonces, en este caso, cuando ya yo tengo mi ecuación de esta forma, yo puedo sencillamente eh, borrar aquí, disculpen, eh, aplicar integral, integración a esta ecuación diferencial que hago, integro de los dos lados, es decir, integro este lado de la ecuación y integro este lado de la ecuación. Entonces lo tenemos aquí abajo. ¿Ok? La integral de y diferencial de x, de y, perdón. Esta es la integral de diferencial de y nada más. Disculpen, aquí hay un error. Déjame ver si lo puedo corregir. Un error de digitalización, me disculpa. Ok, entonces la integral de y, la integral de este lado es diferencial de y, es igual a la integral de 2 menos 4x diferencial de x. Entonces vamos a integrar nuestra ecuación diferencial. La integral de diferencial de y es directa, ya sabemos que es y, ¿ok? Y la integral de 2 menos 4x, pues nosotros podemos separar la integral de 2 menos la integral de 2 diferencial de x menos la integral de 4x diferencial de x y lo resolvemos. Entonces, la integral de 2 es una constante, sacamos 2 de la integral, nos queda la integral de 2 diferencial de x. Nos quedaría la 2 por la integral de diferencial de x, ¿verdad? Entonces sería 2 por la integral de diferencial de x, que es x. Perfecto, ya resolvimos la integral de este lado de la ecuación. Y el primer término de la segunda integral. Y me queda menos la integral, sería la integral de 4x diferencial de x. Saco el 4 de la integral y me quedaría la integral de 4 por x. La integral de x sería, pues nada, x elevado a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Nos quedaría 4 por la integral, 4 por la integral de x diferencial de x. La integral de x diferencial de x sería x a la 1 más 1, que es x a la 2, sobre 1 más 1, que es 2. Entonces, aquí tenemos resuelto ya las integrales de ambos lados de la ecuación. Entonces, la segunda integral le agregamos la constante más c y esta sería lo que llamamos la solución general de nuestra ecuación. Y es igual a 2x, aquí simplificamos el 4 con el 2 y nos quedaría, simplifico 4 entre 2 es 2, nos queda 2x menos 2x cuadrado más c. Esto es lo que llamamos la solución general de esta ecuación diferencial que nos dieron acá. Ok, entonces esta es la solución general. Ahora, ¿cuál es la solución particular? La solución particular es cuando yo tomo esa ecuación, esa solución general y la particularizo en el punto que me solicitaron, ¿ok? Me dijeron para y sub 0 igual menos 3. Entonces, en este caso, x vale 0 y y vale menos 3. Tomamos nuestra ecuación solución general y sustituimos para y sub 0 menos 3 me quedaría y es menos 3, es igual a 2 por x vale 0 menos 2 por 0 al cuadrado más c. Despejo mi constante, me queda 3, esto es 0, esto es 0, me queda 3 menos 0, 0, me queda que c vale menos 3. Como c vale menos 3, sustituyo en mi ecuación general la c por su valor y esto es lo que llamamos la solución particular de la ecuación diferencial que
nos están planteando. Bueno, si hay alguna duda, en este momento seguimos solos, entonces, pues nada, continuamos. Ok, existen diferentes métodos para resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entre ellos tenemos el método de variables separables para resolver las ecuaciones diferenciales por variables separables, las que llamamos ecuaciones diferenciales homogéneas, que hay un método para resolverlas, las exactas, las lineales, Bernoulli, Riccati y Clairaut, exacto. Entonces, vamos a comenzar nosotros esta tarde con repasar lo que siguen las separables y vamos a ver si nos da tiempo de ver las homogéneas. ¿Okay? Entonces, una ecuación diferencial de primer orden. Una ecuación diferencial de primer orden y primer grado, decíamos que se puede reducir a la forma m diferencial de x más n diferencial de y, como lo pusimos antes, m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y, igual a 0. ¿Qué significa que una ecuación de diferencial la podemos considerar de variables separables? Bueno, una ecuación diferencial de variables separables es aquella que nosotros podemos disponer de esta forma, ¿ok? La podemos escribir de manera que nos va a quedar f de x diferencial de x más f de y diferencial de y, donde en este término, en el primer término, solo vamos a encontrar x, la variable x, y en el término donde tenemos el diferencial de y, solo vamos a encontrar la variable y. Entonces, tenemos que tener, por eso que se dicen variables separables, no van a estar mezcladas. F de x va a ser solo función de x, y f de y va a ser solo función de y. ¿Ok? Entonces, se llama, como les decía, el método de solución, separación de las variables, y se obtiene por integración directa. Integración directa no es que vamos, y se los digo por favor, se los escribo en la rúbrica, se los escribo en los ejercicios, no es que me van a llegar a las integrales y me las resuelven por tabla. No, ustedes tienen que resolver las integrales paso a paso, las que le den. Si hay alguna que es coseno de x, perfecto. La integral del coseno de x, todos sabemos que es el menos seno de x. Pero si es una integral de x a la 3 más 1, x al cubo más 1 sobre 2x más 3, no me la van a sustituir directamente por una tabla. Las básicas son las que se pueden sustituir directamente. Las demás, todas se tienen que resolver. Ok, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial. Diferencial de y con respecto a x es igual a 1 más x sobre x cuadrado, y cuadrado. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso cuando yo voy a resolver una ecuación diferencial, siempre el primero, el más sencillo, es ver si puedo separar las variables. Tengo he visto mucho que no sé por dónde es que se ponen a revisar, supongo que es por la web, y todo el mundo arranca tratando de hacerlo como una ecuación diferencial exacta. No, ese es el tercero o el cuarto paso. El primer paso siempre es revisar si la ecuación es diferencial de variables separables. Es decir, es lo más fácil, lo más sencillo, el procedimiento más directo. Entonces, siempre revisen como primer paso si es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué tengo que hacer aquí? Tratar de poner todo lo que es x de un lado y y del otro. En este caso, eh, ¿qué podemos hacer? Pues este diferencial de x que está dividiendo el diferencial de y, como esto es una fracción, una sola fracción, yo puedo pasar esto directamente multiplicando el diferencial de x al otro lado de la ecuación y ya tengo diferencial de y de un lado de la ecuación y diferencial del x del otro. ¿Ok? Entonces, diferencial de x está dividiendo, pasa a multiplicar. Ok, me disculpen si detallo mucho, pero es que lo hago porque me he encontrado en los exámenes siempre que hay detalles que pareciera que se les olvida, entonces trato de repasárselo. Si estuvieran ustedes presentes alguno y no quisiera que yo les detallara tanto, pues bueno, me salto todos esos pasos, pero eso no quiere decir que no los tengan que hacer detallados y paso a paso ustedes en la actividad. Ok,
ahora, ¿qué pasa? Yo tengo x cuadrado, de este lado tenemos diferencial de y, vamos a tratar de pasar todo lo que es diferencial de y para el lado izquierdo de la ecuación y dejar del lado derecho todo lo que es diferencial de x, que es donde ya tenemos el diferencial de y el diferencial de x. Entonces, este y cuadrado está dividiendo, lo podemos pasar a este lado, multiplicando, y tengo de este lado y cuadrado diferencial de y. Fíjense que esto era un producto y por eso puedo pasar este y cuadrado hacia acá. Entonces, ¿qué me está quedando? Pues de un lado de la ecuación ya tengo todo en y cuadrado, perdón, y cuadrado diferencial de y del otro lado de la ecuación me quedó todo en la variable x, 1 más x diferencial de x sobre x cuadrado. Si yo veo que están mezclados, ¿verdad? Y yo no los puedo separar, no puedo decir que sean ecuación de variables separables, ni las puedo integrar. Yo no puedo tener aquí una x por decir x y cuadrado y decir voy a integrar esto con respecto a y. No. Para yo poder integrar esto con respecto a y, tengo que tener solamente y cuadrado. Y para integrar esto con respecto a x, tengo que tener solamente variable x de este lado. ¿Ok? Ok, listo. Ya quedaron las variables separadas. Y entonces ahora puedo integrar. Integro de este lado, integro el otro lado de la ecuación, que es lo que tenemos escrito acá abajo. Disculpen, pero he estado con gripe y todavía me queda un poco de tos. Entonces, entonces vamos a integrar la integral de y cuadrado diferencial de y esta integral. Vamos a pasar a la página siguiente para integrarla separada. Tomo la integral de y cuadrado diferencial de y, entonces le aplico cuál es esto es y, esto es como si tuviéramos la integral de x a la n, diferencial de x, disculpen cómo escribo, pero es que no queda otro. La integral de eso sería x a la n más 1 sobre, estoy escribiendo con el ratón y es muy difícil, sobre n más 1, ¿ok? Entonces, esa es la fórmula, la aplicamos directamente. Y a la 2, pues nada, si es y a la 2, y a la 2 más 1 que es 3 sobre 3. Aquí ya tenemos integrado el primer lado de la ecuación, una integración que es directa y que la podemos hacer una vez. Ahora, vamos a integrar el otro lado. 1 más x diferencial de x sobre x cuadrado. Tenemos una suma en el numerador, podemos separar las integrales. Me quedaría 1 sobre x cuadrado diferencial de x más x sobre x cuadrado diferencial de x. Aquí simplificamos esta x con esta x y nos va a quedar 1 sobre x cuadrado diferencial de x más, bueno, aquí lo voy a copiar igual. Aquí es que simplificamos. Nos queda ahora 1 sobre x cuadrado diferencial de x lo puedo escribir como x a la menos 2 diferencial de x. Recuerden que es más fácil aplicar esta fórmula que la fórmula de cualquier otra fórmula. Entonces, bueno, y la segunda, como simplifico x con x, me queda diferencial de x sobre x. Esta le aplicamos esta fórmula y esta es una integral directa. Entonces tenemos la integral de x a la menos 2 diferencial de x va a ser igual a x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y la integral de diferencial de x sobre x, recordemos que la derivada del neperiano es diferencial de x sobre x, bueno, la integral de diferencial de x sobre x es el neperiano. Entonces, esto me queda menos 2 más 1 menos 1 sobre menos 1 más neperiano de x. Pasamos a la siguiente página y nos queda que esta era la primera y esta es la segunda. ¿Ok? Aquí el x en menos 1 lo ponemos en el denominador. Lo tenemos acá. El x, bueno, no los he simplificado. Bueno, ok, continuamos. Sustituimos los resultados de las integrales. Esto sería igual, esta era las integrales. Sustituimos la integral de x cuadrado por su valor, de y cuadrado, y la integral esta por su valor. Entonces nos va a quedar x cubo sobre 3 es igual a x a la menos 1 sobre 1 más neperiano de x más c. Y entonces reagrupamos, acomodamos como mejor nos parezca. Vamos a tratar de expresar siempre el resultado como una función explícita. Solamente en el caso de que no podemos llevar la función explícita, la dejamos como implícita. Entonces, en este caso, yo puedo despejar y. Y cubo está dividido entre 3, pasamos el 3 al otro lado, multiplicando todo lo que tenemos acá, ¿verdad? Este x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x, y este menos 1 lo ponemos el menos delante de la ecuación y lo escribimos de esta forma. Entonces ahora, como tenemos y cubo, podemos sacar raíz cúbica de este lado y raíz cúbica de este lado, ¿verdad? Al sacar raíz cúbica, aquí me queda y de este lado me queda raíz cúbica de esta expresión, teniendo de esta manera
la función o el resultado de nuestra ecuación diferencial expresado en forma explícita. Bueno, si hay alguna duda, no se ha conectado nadie, lamentablemente, pero bueno, eh, si hay alguna duda, pues nada, la plantean por foro de dudas y la podemos aclarar. Hasta aquí tenemos lo que serían las expresiones de variables separables, el ejemplo de variables separables. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer un repaso sobre el segundo tipo de ecuaciones. Ok, espero que se esté viendo bien, que se esté oyendo bien. Ok. Vamos a ver entonces ahora qué son las ecuaciones diferenciales homogéneas rápidamente. De la misma forma tenemos que tenemos una ecuación de esta forma, ¿no? La que habíamos dicho antes. Cuando decimos que esta ecuación que me den a mí tiene la propiedad de que cuando yo multiplico la x y la y por t, yo transformo mi ecuación en m de xy en m de tx ty y n de xy en n de tx ty. Y yo eso lo puedo expresar como t elevado a la n por mi misma m de xy. Fíjense cuál es el punto. Yo tengo aquí m de xy, ¿verdad? Entonces, cuando yo sustituyo la x por tx y ty, yo voy a manipular mi expresión de manera que llegue a esta forma, que voy a volver a obtener mi m de xy multiplicado por t a la n, o mi n de xy multiplicado por t a la n, yo puedo decir que tiene coeficientes homogéneos, o que es una ecuación homogénea. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Tenemos esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado diferencial de x, más x cuadrado menos xy diferencial de y es igual a 0. Entonces, vamos a aplicarle la regla. Yo tengo m de xy diferencial de x es x cuadrado más y cuadrado diferencial de x cuadrado más y cuadrado diferencial de x. Y n de xy diferencial y sería la segunda parte, x cuadrado menos xy diferencial y igual a 0. Entonces tengo m de xy y n de xy. Vamos a hacer uno por uno. Comenzamos por m de xy, que es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? La tx la x la vamos a sustituir por tx, es decir, yo tengo x cuadrado, entonces pongo donde tengo x, pongo tx elevado al cuadrado, más y cuadrado también, ty al cuadrado. Y manipulo la expresión, elevo t al cuadrado, x al cuadrado, ¿ok? Y después elevo t al cuadrado, x al cuadrado. Como aquí tengo t cuadrado y t cuadrado, puedo sacar t cuadrado factor común. Al sacar t cuadrado con factor común, ¿qué me está quedando de este lado? Me está quedando x cuadrado más y cuadrado, que es mi m de xy. Entonces yo tengo que esto es t al cuadrado por m de xy. Es decir, t elevado a la n, no importa cuánto es el valor de n, es t al cuadrado en este caso por m de xy. Por lo tanto, yo puedo decir que de este lado de la ecuación tenemos es homogénea, ¿ok? Vamos entonces a ver el segundo lado de la ecuación. Tomamos el n de xy, el n de xy era x cuadrado menos xy diferencial de y. Ok, donde está x voy a poner tx y ty. Entonces, teníamos x cuadrado menos xy. Donde está x cuadrado pongo tx al cuadrado menos x lo sustituyo por tx, y lo sustituyo por ty y ahora manipulo. T cuadrado x cuadrado lo tengo aquí. T por t, esto se está multiplicando, t por t me queda 3 cuadrados, x, y. Perfecto. Saco factor común t cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué me queda? X cuadrado más xy. Entonces, esto que tengo aquí es n, perdón, este es n de xy, multiplicado por t elevado a la n. Entonces, concluimos que esta es una función, ¿por qué es homogénea de segundo grado? Porque está t elevado al cuadrado. Es una función homogénea de segundo grado porque los dos términos de la ecuación son homogéneos de segundo grado. ¿Ok? Entonces, así es que se demuestra o se averigua si una función es homogénea. No es que yo les pregunto a ustedes, esto es para aclarar conceptos, ¿no? Que yo les pongo un ejercicio que, mire, revise los métodos, si es de variables separables, si es homogénea, entonces le escribe, sí, es homogénea. No, 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 no. Usted tiene que demostrar por qué es homogénea, no simplemente decir, ah, sí, sí, es homogénea, y aplicarla como homogénea. ¿Ok? Recuerden que en una evaluación ustedes están demostrando lo que han aprendido
Y si usted lo que dice es homogénea, pues usted no está demostrando nada, simplemente está asumiendo, afirmando algo que no ha demostrado. Ok, ¿cómo resolvemos entonces una ecuación diferencial si ya sabemos que es homogénea? Siempre una ecuación diferencial que es homogénea se puede reducir o transformar en una ecuación de variables separables. ¿Ok? Entonces vamos a transformarla en una ecuación de variables separables utilizando una de estas sustituciones. O sustituyo y por ux o sustituyo x por by. Entonces, si sustituyo y por ux, la derivada de y es lo que tengo que usar siempre. Va a ser, pues, u por la derivada de y más x por la derivada de u. Aquí simple y llanamente estamos aplicando, esto es un producto, estamos aplicando eh, el concepto de producto, la derivada de un producto. Es decir, la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y si lo que elegimos es x igual a by, pues es lo mismo. Diferencial de x va a ser igual a b diferencial de y más y diferencial de b. Ok, esto es lo que vamos a resolver. Manipulamos la expresión hasta que lleguemos a una ecuación diferencial de variables separadas. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que este ejemplo es el que acabamos de demostrar que era una ecuación diferencial homogénea. Entonces yo tengo x cuadrado más y cuadrado diferencial de x más x cuadrado menos xy diferencial de y igual 0. Entonces, para saber cuál escogemos, bueno, miren, nosotros escogemos uno el que nos parezca más sencillo, hacemos la sustitución y si vemos que no se pone muy complicado, continuamos con él. Si vemos que más bien se nos complica, podemos probar con la otra sustitución. Entonces, si yo voy a hacer el cambio de y, la sustitución del cambio de variable y igual a ux, pues diferencial de y va a ser u diferencial de x más x diferencial de y. Ok. Entonces, tomamos la ecuación y vamos a ir sustituyendo. Donde está y, voy a poner ux, y donde está diferencial de y, voy a poner esto. Entonces, x cuadrado queda igual, más y cuadrado es ux, que está elevado al cuadrado, por diferencial de x no cambia, más x cuadrado queda igual, menos x que no cambia por y que es ux. Esto multiplicado por diferencial de y, que es u diferencial de x más x diferencial de u. Ya hicimos la sustitución. Ahora simplemente lo que tenemos que es aplicar la propiedad distributiva y reagrupar términos. Entonces, x cuadrado, la propiedad distributiva y las potencias, todas las operaciones indicadas. Entonces aquí u al cuadrado por x cuadrado diferencial de x más x cuadrado menos x por ux sería u por x cuadrado y por ux diferencial de x. Aquí ok, aquí simplemente eliminamos este paréntesis y vamos a seguir, continuar. Ok, ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva, ok, de esto queda igual, x cuadrado por diferencial de x, más u cuadrado x cuadrado diferencial de x, más x cuadrado por u de x, más x cuadrado por x cuadrado diferencial de u, sería x por x cubo diferencial de u, más u x cuadrado por u diferencial de x sería u cuadrado por x cuadrado diferencial de x, más, perdón, menos, recuerden que aquí hay un menos, más es menos u por x cubo, porque aquí tenemos x cuadrado de x cubo, u x cubo diferencial de u igual 0. Ok, ahora vemos términos semejantes. Tenemos x cuadrado diferencial de x cuadrado diferencial de x, fíjense, x cuadrado diferencial de x, x cuadrado diferencial de x cuadrado diferencial de x. Podemos agrupar esto, sacamos diferencial de x. Primero, fíjense, en este caso, separamos todo lo que era diferencial de x cuadrado más u cuadrado x cuadrado más x cuadrado u. Uno va agrupando según le parece. En este caso lo hice así, ustedes pueden probar de otra manera. U cuadrado x cuadrado. Y por el otro lado, reagrupamos los términos en diferencial de u. ¿Ok? Ahora que ya tenemos esto, sacamos aquí también el cuadrado, x cuadrado, que era factor común, y luego nos queda más u cuadrado menos u cuadrado. Lo sustituimos y nos queda x cuadrado por 1 más u, y en este lado nos queda, podemos sacar x cubo factor común, y nos queda x por 1 menos u diferencial de u. Ahora ya tenemos x cuadrado por 1 más u diferencial de x, más x cubo por 1 menos u diferencial de u igual a 0. Nosotros ahora
tenemos solo dos términos, ¿verdad? Uno está con diferencial de x y el otro con diferencial de u. Vamos a pasar este término al otro lado de la ecuación para ver si las podemos separar las variables. Ok, entonces fíjate, esta es la ecuación que venimos atrás, entonces pasamos, dejamos x cuadrado por 1 bajo diferencial de x igual, pasamos este término al otro lado de la ecuación, nos queda menos x cubo por 1 menos u diferencial de u. Y ahora regrupamos. Este x cubo menos x cubo lo pasamos dividiendo con el diferencial de x para dejar de un solo lado de la ecuación todo lo que es x. Y el 1 más u, que es de la variable u, lo pasamos, como está multiplicando, dividiendo al otro lado de la ecuación. ¿Qué hemos llegado a conseguir? Que de este lado de la ecuación todo es x y de este lado de la ecuación todo es u. Por lo tanto, ya tenemos nuestras variables separables. Entonces, aquí simplifiqué, x cuadrado se va con x cubo, me queda menos 1 sobre diferencial de x, y este queda igual. ¿Qué hacemos ahorita? Puedes dejarlo así e integrar o pasarlo todo a un lado de la ecuación. Eso no es importante. Lo importante es que yo ahorita puedo integrar, si lo dejo como lo tenía, que es lo más sencillo, este caso, pues integro este lado de la ecuación y este lado de la ecuación, y ya puedo resolver prácticamente directamente mi ecuación diferencial. Entonces, 1 sobre menos x diferencial de x, ¿verdad? Tenemos esta ecuación, la resolvemos, la integral. Diferencial de x sobre x, el menos, sacamos el menos y me queda que diferencial de x sobre x, ya sabemos que es neperiano de x. La integral de diferencial de x sobre x es neperiano de x. Ya tenemos mi primer lado de la ecuación resuelto. Ahora vamos a resolver el segundo lado. Realizamos la división de 1 menos u entre 1 más u. Si ustedes van a realizar esto, me hacen la división aquí o me hacen la racionalización que vayan a hacer antes de ponerme el resultado. Entonces, yo aquí no lo hice por espacio, ¿ok? Entonces, si yo divido 1 menos u, vamos a hacerlo. Si yo divido 1 menos u entre 1 más u, bueno, lo normal es que yo ponga, déjenme borrarlo, ponerlo como se debe hacer. Yo pongo menos u más 1 entre u más 1, ¿verdad? Entonces, menos 1 entre u, menos u, perdón, menos u entre u es menos 1. ¿Ok? Ahora multiplico. Menos 1 por más 1 es menos 1. Le cambiamos el signo, nos queda 2. Perdón, estoy sumando directo, no sé si se lo cortaron. Menos 1 por más 1 es menos 1, le cambiamos el signo, me queda más 1. Después, menos 1 por u es menos 1, le cambiamos el signo, nos queda más 1. Menos 1 por u es menos u. Entonces sumamos, menos 1 se va con más 1, 1 y 1 son 2. Entonces, ¿cómo me queda el resultado de esta división? Me queda menos 1, más el resto, que es 2, dividido entre 1 más 1. Le estoy repasando cómo se dividen, cómo se hace una división de binomios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me queda. Esto entonces es lo que yo voy a integrar. Entonces, como tengo dos sumando, pues los separo. Menos 1 diferencial de u, saco el menos, más 2 por la integral de diferencial de u sobre 1 más u. Aquí hacemos un cambio de variable. 1 más u es igual a t. Diferencial de t es diferencial de u. Entonces, la integral de diferencial de u sobre 1 más u es igual a diferencial de t, que es el diferencial de u, sobre 1 más u, que es t. Diferencial de sobre t es neperiano de t. Devolvemos el cambio de variable y nos queda que es el neperiano de 1 más u más c. Entonces me queda que esta integral me daba, ¿dónde le dice? La integral de menos diferencial de u es menos u, ¿verdad? Y la integral de, sacamos el 2, factor común, de diferencial de u sobre 1 más u que le hicimos aquí, es neperiano de 1 más u más c. Continuamos. Y entonces tenemos que 1 sobre menos x diferencial de x es igual, esto es lo que teníamos, pues ya integramos y este era el resultado. Neperiano de x más c es igual a menos 1 más 2 neperiano de 1 más 1 más c. Igualamos todo a 0
Y ahora devolvemos el cambio de variable que no lo habíamos devuelto. Recuerden que como era homogénea, habíamos hecho un cambio de variable de y igual u por x, ¿verdad? Entonces, la u la despejo de aquí, me queda que u es igual a y sobre x, ¿cierto? Entonces, donde tengo u, voy a poner y sobre x. Menos u es y sobre x, más 2 neperianos de 1 más u, que es y sobre x más neperiano de x, más neperiano de c igual a c. Ahora, como aquí tenemos todo neperiano, nosotros podemos aplicar logaritmo. Entonces tenemos que 2 neperiano de 1 más y, vamos a ponerlo 2 neperiano de 1 más y, más neperiano de c, más neperiano de x, más neperiano de c. Al tener c lo podemos sustituir por neperiano de c, porque como es una constante, se puede sustituir. Y entonces lo igualamos a menos a y sobre x, ¿ok? Entonces, como esto, porque y sobre x no es neperiano, entonces separamos esto al otro lado de la ecuación, lo que no tiene neperiano, y agrupamos todo lo que es neperiano. Recuerden que la suma de los neperianos era el producto y la resta es la diferencia. Entonces tenemos que esto sería el neperiano de 1 más y sobre x, como esto es un 2 neperianos elevado al cuadrado, por más neperiano de x sería por x y por c es igual a y sobre c. Entonces todo el neperiano de x es igual a y sobre c, aquí lo tenemos. Aquí podemos, como se está multiplicando, puedo simplificar esta x con este cuadrado y me queda x más y al cuadrado sobre x por c. Es igual a neperiano de c. Ahora, disculpen la tos. Como ya simplifiqué, vamos a volver acá. Neperiano de x más y cuadrado por c menos el neperiano de x que está en el denominador es igual a y sobre x. ¿Ok? Ahora ya tengo aplicamos la el concepto de neperiano, entonces elevado e a la neperiano de esto va a ser igual, como esto es neperiano de esto, e a neperiano de esto. Aplicamos neperiano de los lados. El neperiano de este lado de la igualdad es el neperiano del otro. Entonces, el neperiano de e elevado al neperiano de esto es igual al neperiano de a e elevado al neperiano de x más y sobre c. Fíjense que y sobre c no tiene neperiano. ¿Ok? Entonces, e elevado al neperiano de esto, como esto es una suma, yo puedo decir una potencia elevado a una suma, la puedo colocar como un producto. Entonces me queda e elevado, de aquí paso para acá, e elevado al neperiano de esto va a ser igual a e elevado al neperiano de x por e elevado a y sobre x. Entonces, como esto es e y e, yo puedo pasarlo, x más y al cuadrado por c es igual a esto no cambia, esto tiene que seguir siendo y porque no tenemos neperiano, ¿cierto? Es decir, tenemos los tres e, pero aquí tenemos que esto es e elevado a neperiano pasa a ser x, pero este no me queda igualito, e a la y sobre x. Entonces ya tenemos nosotros resuelto, este sería el resultado de nuestro, fíjense que tenemos que repasar un poco eh, sobre el logaritmo, ¿verdad? Los conceptos de logaritmo. Ok, entonces hasta aquí serían las ecuaciones un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial homogénea. Bueno, ya tenemos 45 minutos. Vamos a ir dando por finalizada la reunión. Ok. Recuerden que además de las ecuaciones reducibles homogéneas, vamos a tener, además de las homogéneas, vamos a tener aquellas que son reducibles homogéneas. Esta es el aula. Aquí tienen ejemplos de cómo se resuelven. Después tendríamos las ecuaciones diferenciales exactas. Yo les voy a poner el link de un video del trimestre pasado donde explico las ecuaciones diferenciales exactas que generalmente les explico en la tercera presentación porque no me da tiempo ahorita. Y bueno, aquí tienen las ecuaciones diferenciales lineales que serían lo que nos está todavía faltando. Bueno, como no se conectó ningún participante, pues nada, no podemos hacer la ronda de preguntas. Entonces, bueno, vamos a dar por finalizado el encuentro síncrono de esta tarde. Les espero en el aula. Cualquier duda, pues ya saben que por el aula. ¿Ok? Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a finalizar esta reunión de hoy.
va a quedar grabada, mañana la tendremos posiblemente ya en el foro de dudas, el link de la grabación. Pues nada, espero que les haya servido, que les sea útil y vamos a dar por finalizada. Buenas tardes y que estén bien. Nos vemos en el aula.